Vamos a seguir con el audio Puerta de las Encarnaciones 4, página 1700. Sin embargo, el aspecto del Gilgul debería ampliarse un poco, y por lo tanto vamos a comenzar con este asunto. Del Gilgul, desde el mismo Adán Harrison, o sea, el primer hombre, para que este asunto se entienda con mayor facilidad. Para que lo entendamos fácilmente, va a tratar aún más y preste atención. No solo porque sería más fácil de entenderlo para nosotros, sino también porque todas las almas provienen de Adán. Su alma se desmenuzó en pedazos debido al pecado. Si estudiamos a partir de su alma, la de Adán, eso es lo que vamos a hacer. Será un gran viaje para nosotros, ya que viajaremos hacia nuestro interior, al conjunto de toda la raíz de la humanidad, al alma del mismo Adán Harrison. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene que trabajar en esto, hacerse transparente y receptivo y abrirse. A partir de allí, si aprende como usted debe, usted hará el camino completo dentro suyo, limpiando hasta mismo el alma de Adán. Esa es la intención de esta introducción que estamos haciendo, que nos está aquí explicando Ari, desde Adán en adelante. La reencarnación del alma de Adán y más allá. Gracias a todo esto se podrá conectar con la fuente de su alma, con la fuente de todas las almas. Adán fue la primera persona. De este modo traerá la luz dentro de su Skelim, conectará su estado actual con el mismo estado original de Adán. En la próxima lección vamos a estudiarlo, lo que sucederá después. Vamos a iniciar un viaje con él sobre el origen del alma de Adán Harrison y más aún. Lección número 10. Dice, está empezando a explicar acerca del mismo Adán Harrison, de la primera persona. Esto es crucial para nosotros si uno sabe de qué lugar está extraído el Parsuf de Adán Kadmon. Sabrá exactamente cómo corregirse a sí mismo para llegar a su raíz, para alcanzar su fuente en el Parsuf de Adán. Debes saber que cuando Adán Harrison pecó, manchó todas las chispas de su nefes, de su ruaj y de su neshama. Escucha atentamente lo que nos dice. Así como en el mismo cuerpo de Adán, que contiene muchas chispas, literalmente chispas, pero quiere decirnos como órganos, ya que ahora se está refiriendo al cuerpo, de un total de 248 órganos y 365 tendones. Son 613 en total, al igual que las 613 mitzvot y los preceptos. También existen algunas chispas en su cabeza, se refiere a la cabeza material, también en sus ojos y en todos los demás órganos. Y lo mismo sucede aquí con el nefes. Así como el cuerpo consiste en 613 órganos y tendones, así es nefes. Como se explica en el Midrash Tanjumá y en el Midrash Rabá. Por una parte, Tanjumá es el nombre de un gran especialista en Torá. Por otra, Tanjumá significa también consuelo. Proporciona aquí una explicación en el capítulo Nasó sobre el versículo que dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? La primera persona no fue solo establecida como un golem, o sea, una figura que fue hecha de materia inanimada. Dice que como un golem que está conectado a su cabeza, o que viene de su cabeza, se refiere a esta cabeza, literalmente, que cuelga de la cabeza y etc. Estas son las palabras del Midrash después de haber escuchado estos versículos. No importa de dónde son tomados, si del Tanaj o del Midrash, etc. Tenemos que leer estos versículos y continuar aquí. El versículo nos distrae, pero la explicación es más importante para nosotros. Dice, y su Ruach fue clasificado de la misma manera que para la misma Neshama. Preste atención a lo que nos dice ahora. Y cuando él, o sea, la primera persona, pecó, manchó la mayor parte de las chispas de su nefes, de su ruaj y de su neshama, causando que éstas se sumergiesen en la clipa. Esto es el primer discurso. Estoy tratando de explicar lo menos posible, porque cada uno de ustedes tiene que crecer aquí gradualmente, trabajando por su propia cuenta y siguiendo lo que nos está diciendo. Dice así, y ese es el secreto de lo que está escrito en el Sefer HaTekunim del Zohar, en la introducción del versículo que dice, como pájaro que vaga de su nido. Misle, Proverbios 27:8. ¿Y qué es lo que nos dice?
Aquí sin la explicación del Ari, el Zohar y el Hasulam serían imposibles para nosotros de entender lo que está escrito en la misma Torá. Como lo explican cabalísticamente, esa es la Torá para nosotros. Nadie entiende una palabra de la Torá. Recuerde esto muy bien. Nadie entiende una palabra de la Torá. Sé lo que estoy diciendo. Además, yo tampoco la entiendo. No le he dado a nadie eso, solo a las almas que son divinas, como las 5 fases del mismo Mashiach. Solo de ellas podemos aprender lo que está escrito en la Torá, porque ellos explican el significado secreto de la Torá misma. Aquellos que tratan de entender la Torá normal son pueriles. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Eso es estudiar Torá? Además, no es una mala idea comparar la traducción habitual de un versículo con la traducción en este libro y mirar cómo nos lo explica. Dice, porque así como la Shejina fue exiliada entre la Clipot, también los justos vagarán detrás de ella de generación en generación. Dice, y de acuerdo con el aspecto de la naturaleza de las chispas en las cuales pecaron, son abandonados en un lugar que les corresponde entre la Clipot. ¿Ve lo grande que es esto? También aquí podemos ver que se trata de la concordancia con las cualidades. La cabeza para la cabeza va a la cabeza de la Clipat, el ojo para el ojo, ¿ve? Es completamente diferente a lo que está escrito en la Torá, de ojo por ojo y diente por... Dependiendo del pecado, una persona cae en un sitio acorde entre la Clipot. Si hubiera pecado con el ojo, el lugar del pasuk que se denomina ojo cae en el lugar correspondiente llamado ojo en la Clipot. Y eso es el secreto de la idea del exilio de las almas, que se menciona allí. Y mire que también el mismo Caín y su hermano Abel cometieron su propio pecado, además del de su propio padre Adán, y por lo tanto causaron que sus chispas se sumergiesen más profundamente y más profundamente en la Clipot. Sin embargo, en cada generación, una parte, o sea, una porción de esas chispas es que emergen de la Clipot y entonces reencarnan en este mundo y todo ya está en concordancia con el lugar desde el cual fueron talladas las almas de esa generación en cuestión, que es un sitio como si fuese una cantera espiritualmente hablando. Estas son extraídas de allí y provienen de allí. Y puede ser tanto chispas que provienen de la cabeza como si son chispas que vienen de los ojos y así, etcétera. Y son corregidas después en este mundo. Es muy profundo lo que se dice aquí. Dice, están aquellas que a pesar de haber reencarnado para ser corregidas, pero no fueron cuidadosas con el pecado y entonces se hundieron nuevamente en la Clipot. Y todas las chispas que fueron atraídas a ella, que están conectadas con ella, que es el aspecto intermedio que contiene tanto el Gilgul, de encarnación en encarnación, vida tras vida, como el Ibur, en la misma vida. Hemos estudiado que hay dos formas. La primera es la típica reencarnación al nacer, que es el Gilgul. La persona nace con ciertas chispas que necesitan ser corregidas ya, que ya las traemos desde que nacemos. La segunda es lo que hemos llamado el Ibur, o sea, cuando una persona está viva. Eso es lo que estamos estudiando ahora. Es como un aspecto entre esos dos, entre lo que llamamos el Gilgul, vida tras vida vivida, y el Ibur en una misma vida, ya que todas las chispas del Nefes, incluso aquellas que ya están corregidas, regresan en un Gilgul completo, o sea, en otra vida, en el momento de nacer con la chispa particular que se nace y que fue dañada, que no se separan una de otra hasta el día de su muerte. De la persona. Es muy importante lo que nos están diciendo. Está explicando lo que ocurre cuando la persona peca, lo que ocurrirá con las chispas de esa persona que peca, de lo que haya traído. Sin embargo, la reencarnación de las chispas que son corregidas se denominan el Ibur, porque no participan en los pecados de ese cuerpo que está vivo, cuando entra en otra persona cuando aún vive. La chispa. Entonces solo toman parte de los méritos de la persona que está viviendo. El Ibur es la chispa
hemos dicho, de una persona que es justa, un sadik, que entra en el cuerpo de alguien que todavía está vivo, pero esa chispa entra para ayudarlo. Nos dice que el sadik solo toma parte de su mérito, del mérito de la persona que está viviendo, no de los pecados. Como se explicó acerca de las almas del nivel del nefes, de los justos que han muerto, pero que llegan como un ibur a la vida de la persona, y no en el mismo momento de nacer. Y por lo tanto, una chispa que no ha sido corregida a través del cumplimiento de las mitzvot con las cuales está relacionada, o como resultado de la transgresión de aquellos pecados de los cuales no hay reposición, esa chispa se reencarna en un segundo cuerpo, el cual debe ser nombrado por esa chispa, por ella misma. Lo nombra la misma chispa. Y las chispas que fueron corregidas por las mitzvot, por supuesto mediante el cumplimiento de las mitzvot, pero que también han sido manchadas por una transgresión y de pecados que ha hecho leves, vienen entonces como un ibur del tipo que hemos mencionado anteriormente, a pesar del hecho de que también es un gilgul. Es muy bueno lo que nos dice aquí. Dice, pero las chispas que no fueron manchadas por los pecados, después de haber sido corregidas por una mitzvah, entonces no regresan, excepto a través del ibur durante la vida, mientras que vive. Y este es solo el caso cuando una persona es digna de recibir esas chispas de ibur. Continuemos aquí paso a paso. Se trata de ir aprendiendo, de elevarnos espiritualmente. Elevarse y así entenderá más, experimentará más y sentirá más. Y en otro sentido, estudiando, usted va a ser elevado también. De ello se desprende que cuando el nefes se reencarna ya en este mundo, la esencia de su reencarnación es sólo aquella parte que estaba dañada, por eso ha venido a este mundo, y que se relaciona con dicho cuerpo. Las otras partes del nefes, previamente corregidas, o sea, en otras reencarnaciones, solo retornarán como aspectos del ibur porque están corregidas de otras encarnaciones. Entonces retornan como un ibur. Y por lo tanto, cuando la parte que es particular, que está asociada con ese cuerpo, realiza o cumple cierta misbah en este mundo, también las otras partes del nefes son engendradas por este. Esto significa que la parte particular del nefes también ayudará a las demás partes que fueron engendradas en él, que fueron corregidas por el cumplimiento de esta misbah. Y ellas entonces compartirán una porción de la mizbah. Las otras partes del nefes también observarán esa parte de la mizbah, porque también ella los ayudó a cumplir con esa mizbah, debido a que las otras partes del nefes también ayudaron a esa parte particular para cumplir con dicha mizbah, como ya se ha mencionado aquí anteriormente, en lo que es la esencia del ibur de una persona que es justa, un sadik. Pero lo grande es cuando alguien hace algo bueno que cumple cierta mizbah en la que está involucrada una chispa en particular. Las otras partes también se beneficiarán con esto, con lo bueno. A diferencia de cuando la parte particular del nefes es que peca, la persona que peca con la parte particular opuesta al general, los otros componentes del nefes no toman parte en su castigo, ya que han venido a ayudarla para el bien y no para el mal. Entonces, no forman parte del castigo. Lección 11. Página 10, línea 33. Ahora nos va a proporcionar una gran imagen. Va a describir el fenómeno de lo que es el Gilgul y cómo funciona. Traten de estar atentos y concentrados. Y parece que cuando una persona nace, retorna su nefes completo con todas sus partes. Viene con ella al nacer. Sin embargo, la esencia del Gilgul solo es esa parte particular que pecó en un cuerpo previo, anterior, y entonces retorna en esta vida para ser corregida esa chispa. Se asocia con el cuerpo y le son aplicables recompensas y castigos del cuerpo.
nos va a proporcionar el principal rector que asegura que el proceso de corrección es finito y no infinito, sino que termina. Es decir, que tiene fin y que no es infinito. Y presten atención. Dice, sin embargo, las otras partes del Nefés toman parte en la recompensa, pero no en el castigo. Y ahora el Nefés, en su conjunto, soporta el sufrimiento y los castigos que le llegan a este cuerpo durante su vida, además de lo que han sufrido los cuerpos anteriores por sus otras chispas. En cada generación surgen nuevas chispas para ser corregidas y también soportará el dolor de esta muerte y el dolor de lo que viene después de la muerte. Y por esto los primeros pecados están cubiertos, o sea, reconciliados. Mitkaprim, de la palabra Kipará, Yom Kippur. Presta atención a cómo funciona este principio. Es genial cómo funciona esto. Hay un final y no continúa. Por otra parte, a través de las mitzvot que la chispa realizó en los Gilgulín que fueron previos y que realiza ahora en este cuerpo en el que está inserta en este momento, ella se beneficia de esto. Y a través de esto se completa el tikkun del nefes, la corrección del nefes. Esto es genial lo que nos está diciendo en el ahora. No hay nadie más que Ari. No se le da a nadie más, solo al Ari. Solo el Ari puede hablar de esto, ya que el Ari es el lugar de Yesod que aporta las correcciones de Yesod y no de los Kelim más livianos, deseos más normalitos, sino a partir de los más pesados que son en el Yesod. Preste atención. Sin embargo, si ella, el Nefes, la chispa del Nefes, también tuvo parte en el pecado que comete ahora esta chispa en el ahora, no sería posible en absoluto ninguna corrección del Nefes en todas las reencarnaciones en el mundo. Lo ve, en cada generación cierta chispa del Nefes viene para ser corregida a un cuerpo, y solo toma parte del mérito del cuerpo de esa persona en el cuerpo y en esa reencarnación en cuestión completa, y no toma parte de los pecados de la persona. ¿Está esto claro? De lo contrario, la persona seguiría pecando. ¿Y entonces qué sería de ella? Corrige esa chispa del Nefes y sigue pecando. ¿Cómo podría ella entonces ser corregida por completo? Presta atención a lo que nos dice. Va a proporcionarnos la realidad, cómo funciona la persona. Es algo que debe seguir repitiendo, porque todo el mundo presume de vez en cuando de tener cosas buenas en sí mismo, de ser bueno o algo así. Pero vea que Ari lo que nos dice va a golpearnos a cada uno y uno de nosotros si pensamos así. Presten atención. Debido a que la persona siempre peca y añade pecado a los primeros pecados que fueron cometidos en sus otras encarnaciones, entonces no habría final para esto, porque siempre peca cualquier ser humano. Si usted toma esto en cuenta y siempre tiene en mente que cada vez que siente que tiene algo bueno en usted mismo, que usted no peca, por ejemplo, tiene que leer esto. Nosotros pecamos cada día y no hay final para nuestro pecado. Es importante lo que nos está diciendo. Cada ser humano peca cada día. En concreto, dice es importante que viene una chispa especial del Nefes. Solo habla del Nefes, pero cuando todo el Nefes es que se corrige, viene una cierta chispa ya del Ruach, y su Ruach también es corregida. Y luego viene también una chispa de la Nashama, hasta que ya ha sido corregida por completo. Nos está brindando un ejemplo del Nefes. ¿Resulta esto claro? Entonces la persona nace con cierta misión en esta vida para corregir cierta chispa del Nefes, en este caso el Nefes, en cierto cuerpo que ha recibido al nacer. Y esa chispa del Nefes solo toma parte de los méritos. Lo que la persona gana es en beneficio de esa chispa, pero no así cuando la persona peca. De lo contrario, la persona no sería capaz nunca de corregirse. Y esto es un gran principio. Qué bueno, nadie lo sabe y nadie lo entiende. La iglesia está muy lejos de entenderlo y cómo funciona con la persona. La iglesia, tampoco la sinagoga conoce nada.
con todas sus tradiciones. Escuchen atentamente lo que nos dirá ahora Ari. Pero dado que las otras partes del Nefes no comparten la responsabilidad en el mal, o sea, en las transgresiones de esta chispa, sino solo en los méritos, los pecados pueden ser expiados y no incrementados. Hashem mediante. Es muy bueno lo que nos está explicando aquí. Esto no significa que podemos pecar todo lo que queramos y solo hacer correcciones al nistut, a la chispa, con el que nacemos y solo designados al nacer para corregir. Sí, podemos pecar en otras cosas porque no se añaden. Por supuesto que esto no es así. No hay que pecar. Supongo que nos va a explicar el por qué, porque de lo contrario, ¿no tendría un efecto negativo en la reencarnación? ¿Está claro? Existe un aspecto para tratar, para estar comprometido, tanto como sea posible, en el principio de la liberación, con las correcciones que nos son dadas personalmente a cada uno al nacer, para que las corrijamos. Porque también hay correcciones que no tienen que hallar por sí mismos. Y sin embargo, que ya sabemos, lo estoy repitiendo como nos lo dijo, una persona siempre peca. Incluso cuando pensemos que hacemos algo sin intención, entonces pecamos regularmente. No hay persona en el mundo que no peque. Sin embargo, hay un final posible para todas las reencarnaciones, porque esa parte de la chispa del Nishut que está siendo corregida no toma parte de los pecados que una persona comete en ese cuerpo. Y mientras los méritos se renuevan y se añaden en cada generación, las cosas buenas, la chispa tras chispa, o sea que una chispa tras otra se corrige chispa tras chispa, y a través de esto no hay un final para el ciclo del Gilgul y para el Tikkun del Nefes, y entiéndanlo bien. Y de esta manera el Nefes logra completar en todas sus chispas, mediante el Gilgul, se logra el completamiento para todas las chispas desde la cabeza del Nefes hasta sus pies. Y luego los pies llegarán al final con la venida del Mashiach, como se ha mencionado en el Zohar, capítulo Pikudei, página 258, y al final del capítulo Beikel. Escuche con atención lo que nos dice. Hemos estudiado acerca del Ibum, alguien que reencarna a causa del Ibum, no Ibur, Ibum con M. Una persona, tradicionalmente alguien que no tiene hijos en este mundo durante toda su vida y mueres, hemos aprendido que en ese caso sus correcciones son algo diferentes. Y presten atención y cómo funciona entonces. Escuche atentamente y sea abierto y honesto con lo que nos está diciendo, sin formar ningún juicio, porque uno quiere ser elevado a través de la Cábala. Mire cómo funciona con alguien que no tiene hijos en su primer cuerpo. Recuerden que tener hijos tiene que ver con las chispas de las almas, no con los hijos físicos. Cuando está en este mundo, dice, ¿qué corrige él? Presten atención. Dice, sin embargo, ese no es el caso para el Ibum, con M, no con R, Ibum, con M. Dice que no es el caso, y la razón para esto es que la persona que reencarna por otras razones, debido a todos los otros pecados de la Torá, puede lograr la corrección a través del sufrimiento en este mundo o en el Genon, el purgatorio. Por lo tanto, no todas las partes de su nefes necesitan Gilgul, o sea, reencarnar de cuerpo en cuerpo, sino que éstas pueden regresar solo como el Ibur, en la misma vida, del tipo mencionado anteriormente. Solo se reencarnan en realidad chispas que son específicas. Esto es lo más profundo de lo más profundo. Si hay algo que usted no entienda, esto va a ocurrir paso a paso. El fenómeno del Ibum con M es muy especial. Mire lo especial que es para tener hijos. No se trata de quiero tener un hijo, no quiero un hijo, el mundo es malo y entonces ¿para qué tener hijos? Se refiere a los hijos de las chispas de reencarnaciones o de las que están vivas. Entonces, se puede ver lo importante que es por las cosas que nos están diciendo. No es una crítica. No está criticando aquí a nadie. Todo el mundo debería saberlo por sí mismo. También puede ser que alguien, en una reencarnación determinada, no lo encuentre relevante, no quiera o no pueda, que esto no funcione para él.
No obstante, alguien que regresa en una reencarnación, en el secreto que hemos dicho del Ibum con M, que nace como Ibum, es porque murió sin tener hijos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Alguien que vino como un Ibum con M en una reencarnación porque había muerto antes sin tener hijos, y vemos aquí que es como si no hubiera tenido éxito en su vida en absoluto, como si no hubiera estado en este mundo, y es como si su primer cuerpo, con el que no tiene hijos, no hubiera existido en absoluto, como se mencionó en el capítulo de Big Save. Todo tiene un tikkun, una corrección. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿No nos es dado? Todo tiene que tener tikkun. Por lo tanto, es necesario que el nefes, y escuchen ahora con atención, es necesario que el nefes, que estaba en el primer cuerpo, o sea, que no tenía hijos espirituales en todas sus partes, vuelva para reencarnar por completo, o sea, nuevamente, por su propio bien. Al final, el segundo cuerpo se convierte en el cuerpo principal, porque la persona no tiene hijo es, como nos dijo, como si no hubiera existido nunca. Ahora, en otra reencarnación, su nefes viene en un ibum con F, con M, o sea, en otro cuerpo. Y este segundo cuerpo se convierte en su cuerpo esencial. Después de que se corrige en ese cuerpo y se marcha de este mundo, que muere, vemos aquí que en el momento de la resurrección de los muertos, su nefes regresará en ese cuerpo, al segundo cuerpo, y no al primero que tuvo los hijos. Pero a su primer cuerpo solo ingresará el ruaj, el espíritu, que la persona, hombre, en su primer cuerpo, colocó en su esposa, que tuvo relaciones con su esposa, pero no tuvieron hijos. Pero debido a que tuvo una relación sexual, su ruaj había entrado en su esposa y éste entra en su primer cuerpo, como se menciona aquí en Saba de Mispatín. Absorba lo que pueda. Continuemos. La cuestión del Ibún es muy especial y complicada. Esta es la diferencia entre alguien que muere sin dejar descendencia y debe de regresar en el secreto de un Ibún, y quien muere con pecados que están en la Torá. Este viene en un Gilgul como es común, y no a través del Ibún que hemos mencionado con M. Y note que todos los detalles que se han mencionado con respecto al Nefes se aplican también al Ruaj y a la Nesama, como hemos explicado en la cuestión de las chispas del Nefes. Solo estaban hablando del Nefes, pero es lo mismo también para el Ruaj y para la Nesama. Trate de permanecer concentrado. ¿Sabe a lo que me refiero? A través del espíritu de este libro, el poder de lo que está aquí escrito. El propósito es que lo encuentre por usted mismo, lo que tiene que ser descubierto para usted. Usted tiene que pedirlo y tener una intención correcta. Va a descubrir el Nisut que necesita usted corregir en esta reencarnación. Si usted sabe eso, que tiene una llave de oro ya en sus manos para su salvación. ¿Está esto claro? Y también el lugar. Estamos remontándonos al mismo Adán, y desde él poco a poco cada vez más lejos, de regreso hasta nuestro tiempo, de una reencarnación hacia otra. También este aspecto es muy importante de conocerlo, el lugar de su alma en el Parsuf del Adán, la primera persona. ¿De qué parte está usted tallado? ¿De su hombro? ¿De su dedo? No importa en realidad de dónde. Estudiando este libro que tiene aquí de Sarada Gilgulin, le debe proporcionar un suficiente refinamiento a usted. Usted tiene que recibirlo por sí mismo y déjese influir por lo que está estudiando, entonces lo descubrirá. Seguimos. Y existe otra diferencia entre el Ibum con M y el Gilgul, que fue explicado al comienzo del Drus de la explicación. Si una persona reencarna en el secreto del Ibum con M, se considera que su primer cuerpo es como si no hubiese existido. Por esta razón, el Nefesh completo regresará en el Gilgul con todas sus partes, y entonces parece que esto es de hecho una nueva creación. Es posible, por lo tanto, que el Ruach y la Nesama reencarnen juntas con el Nefesh.
aunque no las tres al mismo tiempo, sino solo si lo merece y cumple las mitzvot que son adecuadas para el ruaj. El ruaj entonces entrará en ella, a la persona. Lo mismo sucede para la Neshama. Cuando una persona llega a este mundo por primera vez, cuando es completamente nueva, explica en Saba de Mishpatim, cuando merezca más, se le dará el ruaj. Si merece más, se le dará a la Neshama y etc. Esto, como hemos explicado, no es el caso para alguien que reencarna, generación tras generación. Y por lo tanto, la persona que regresa en el secreto del Ibum con M se asemeja a una nueva creación y es capaz de lograr los tres Naran, Nefesh, Ruach y Neshama, juntos, en el momento, de acuerdo con sus acciones, como ya se ha mencionado. Lección 12. Y esto es el significado esotérico del versículo que dice: si fijase en el hombre su atención y recogiese así su ruaj y su neshama. Este versículo se explica en detalle en Saba de Mishpatim, cuando se refiere a aquellas personas que regresan en el secreto del Ibum con M. Y la explicación es como se dijo anteriormente, porque al igual que el Iabam tiene en sus manos el poder de devolver una parte del nefesh de su hermano a este mundo a través del Ibum con M, así también el Ibum mismo puede recoger y traer de regreso al nefesh y agregarle tanto el Ruach como la Neshama. Hemos estudiado que en el Ibum las tres vienen en una misma reencarnación, pero solo a través de buenas acciones, como está dicho, si fijase en el hombre su atención, si se mantuviese enfocado. El Gilgul, la reencarnación real, una persona recibe una chispa al nacer que tiene que corregir, de Nefesh, Ruach o de Neshama, como no es en el caso del Ibum, que no tiene el poder de traer a las tres, al Naran juntas, sino solo una a la vez, como se dijo antes, porque primero el Nefesh reencarna solo, hasta que está corregido por completo, luego de que lo haya corregido por completo, la persona fallece. Entonces, después solo el Ruach, en otra vida, reencarnará en un cuerpo diferente hasta que es corregido, el Ruach. También el Nefesh reencarna junto a este, pero solo reencarna como el Ibur, con R, que hemos dicho, puesto que ya está corregida la Nefesh. La única razón por la que regresa es para ayudar al Ruach, o sea, a hacer el bien y no el mal. Por lo tanto, recibe una porción de las buenas acciones que hace el Ruach, pero no de sus malas acciones, tal como hemos dicho con respecto al Nefesh mismo, cuando las chispas corregidas retornan en el secreto del Ibur. Esta es la explicación de cómo puede haber un final a las reencarnaciones del Nefesh, ya que éste no tiene parte en el pecado del Ruach, como se ha mencionado. Con lo que se nace, si es con Nefesh o con Ruach, no se tiene pecado con lo que se ha corregido. Dice, como se ha mencionado, después muere y la Neshama reencarna para ser corregida, y luego el Nefesh y el Ruach regresan solo en el secreto, pero del Ibur, hasta que sea refinada. ¿A quién se refiere hasta que sea refinada? A la persona, por supuesto. Y entonces ya no será necesario que la persona vuelva a reencarnar en este mundo por su propio bien. Sin embargo, puede volver a este mundo como un Ibur, o sea, otra persona viva para ayudarla y así recibir una porción, pero de los méritos de esa persona, como se ha explicado extensamente más arriba. Normalmente es de uno en uno. En una generación, una persona viene como una chispa de nefes y cuando esa chispa de nefes es corregida, entonces una chispa del Ruach regresa en otra generación, o sea, en otra reencarnación. Entonces uno por uno, y no las tres a la vez, a excepción del Ibum con M, pero no para el Gilgul. Pero a veces existe una forma también para el Gilgul, de terminar su trabajo en una sola reencarnación. Por lo tanto, no mediante la corrección del Nefesh y luego muriendo y regresando nuevamente y etcétera. Y escuche lo que nos dice. Dice, y ahora vamos a explicar lo que se ha mencionado al principio de este capítulo, también en el secreto del Gilgul, cuando es grande la presión,
que la voluntad nueva obtendrá las tres. Las naran juntas, Nefesh, Ruaj y Neshama, de una sola vez en un mismo cuerpo, sin necesidad de múltiples Gilgulim, ya que las tres lograrán el tikkun, la corrección, en un solo Gilgul, en un solo cuerpo, y ahora necesito su máxima concentración. La cuestión es que cuando primero solo se reencarna el Nefesh y se corrige a través de un total refinamiento, el Ruach no puede venir junto con ella, como se dijo anteriormente, porque ella está completa, mientras que esta, el Ruach, carece de tikkun, de corrección. Sin embargo, esta, el Ruach, la chispa del Ruach, tiene una corrección, ya que la chispa del Nefesh se corrige por completo cuando la persona duerme por la noche, porque entonces la persona, ella, encomienda a su Nefesh en las manos del santo bendito sea él, como ya lo sabemos. Como picadón se dice, como fianza, mafkid, de la palabra picadón. Como sabemos, la persona entrega su Nefesh como fianza a Hashem y confía en tener su Nefesh de regreso por la mañana ya renovado. Es posible que su Nefesh arriba permanezca adherido a lo superior, en el secreto de aguas femeninas, o sea, un tipo de man, como fue aquí explicado en las puertas de la oración, cuando descansa por la noche. Y cuando se despierta por la mañana, solo el Ruaj entrará en la persona, y eso es que se asemeja como si realmente reencarnara nuevamente en un cuerpo diferente. Hemos estudiado lo que los especialistas de Torá han dicho, que estar dormido es un 1,60 ya de la muerte. Esto tiene algo que ver con eso. Puede ser como si se tratara de un nuevo Gilgul. Entonces dice, y el Ruaj continúa, hasta que está completamente corregido. Y entonces el Nefesh, la chispa del Nefesh, puede regresar al cuerpo como anteriormente en el pasado, ya que ambas están corregidas, y el Ruaj se viste con el Nefesh, y el Nefesh será la carroza entonces para el Ruaj. Esto fue solo acerca del Ruaj con respecto al Nefesh. Es lo mismo con respecto a la Neshama. Una vez que el Ruaj esté completamente refinado, la chispa del Ruaj, será posible que tanto la chispa del Nefesh como la chispa del Ruaj dejen el cuerpo por la noche durante el sueño, en el secreto de lo que es la fianza. Para Hashem salen de ese cuerpo y van a las alturas, como él nos dice, como se ha mencionado, y que permanecen allí arriba en las alturas, y que entonces por la mañana, cuando se despierta del sueño, entra en él la Neshama, y entonces se la corrija la persona. Y cuando se complete la corrección de la Neshama, de la chispa de la Neshama, el Nefesh y el Ruaj corregidos previamente, regresan nuevamente. Y los tres se unen en un solo cuerpo, y una de ellas será la Merkabah de la carroza para la otra. El Nefesh será la Merkabah para el Ruaj será la Merkabah para la Neshama, como se sabe, y ya no necesitará más reencarnaciones. Lección 13. Vamos a ver. Dice, y esta es la cuestión de este tikkun, corrección, que es posible hacer esto por la noche, por así decirlo, de una sola vez. Lo que él nos dijo, que el Nefesh, el Ruaj o la Neshama, que depende del nivel de la persona, se dirigen hacia el pozo superior, como hemos estudiado en la línea 25 de esta página, y de este será atraído su Ruaj o su Neshama. De esta manera la persona no tendrá que morir y regresar en otro Gilgul, sino que puede concluir todo su trabajo de una sola vez, toda la vida en una circulación del alma, en una misma aparición. Nos va a explicar cómo funciona esto exactamente. Por supuesto que no sabemos qué parte de nuestra alma, si el Nefesh, el Ruaj o la Neshama, es que se elevará y dónde irá, pero abajo existe un tikkun, una corrección. A través de una contribución concreta, despertada por la persona, y al pronunciar este versículo determinado, la persona puede estimular este tikkun. Eso es lo que estamos estudiando aquí.
Es la primera vez que nos encontramos con un consejo concreto para lograr algo pronunciando una frase determinada de cierto versículo de las Sagradas Escrituras. Presten aquí atención. Y esta es la cuestión de este tikkun que se insinúa en el versículo Nafsi Abitaja Balaila Afruji Bekirbi es Jareja. Con mi nefes, escuche bien, hay que decir, antes de acostarnos a dormir, hay que decir, con mi nefes te he deseado en la noche, y con mi ruaj en medio de mí madrugo para buscarte. Escuchen ahora con atención aquí. Es crucial que estén completamente concentrados ahora. Nos va a proporcionar la intención Kavaná de este versículo, lo que hará que a usted como persona lo hará lo más adecuado posible para poder experimentar este tikkun. Así la persona puede finalizar su trabajo de una sola vez en una noche. Preste atención, en una noche. La cabana que la persona necesita tener al pronunciar este versículo es de vital importancia, porque sabemos que pronunciar con los labios no significa nada. Entonces, ¿qué es lo que está escrito en el versículo? Nos lo va a explicar. Explicación. Porque vemos aquí, uno tiene que decir esto también y quererlo, lo que vamos a explicar aquí. Dice la explicación, porque vemos aquí el aspecto de mi nefes cuando se refina hasta el extremo en que está apto para unirse a ti, en el secreto de y de apegarse a él. Mi nefes entonces te deseará y anhelará unirse en ti, no a ti, sino en ti, el tiempo del deseo. Abidja se deriva de tabá, que también significa deseo ardiente. Dice el tiempo del deseo y del anhelo, específicamente por la noche, en el momento que entregamos en depósito nuestro nefes. Cuando entregamos nuestro nefes como depósito a Hashem, para recibirlo nuevamente por la mañana ya renovado. Entonces, esta se eleva allí, como hemos aprendido en la línea 25, en ver a Elión, el pozo superior, en el secreto de como Main Nubbin, aguas femeninas. ¿Y qué está escrito como Main? O sea, ve que está escrito aquí como Main Nubbin, como aguas femeninas, en arameo, y está escrito en hebreo. Son ambas en arameo, pero él lo escribe de manera diferente, cuya abreviatura es el man, para despertar el zibuk superior, la unión de arriba. Es muy bueno lo que nos dice. Preste atención a la diferencia en lo que hacemos cada noche, entregando su nefes como picadón depósito para recibirlo nuevamente por la mañana. Es diferente en este tikkun. Se refiere a contar con la cabana correcta, con la intención correcta para lo que nos está diciendo. Y de acuerdo con este deseo apasionado, ya que el nefes se refina y es capaz de unirse allí con un apego completo. Preste atención. El nefes puede permanecer allí y no descender. Esta es la diferencia entre el tikkun al que se está refiriendo ahora y el tikkun que hacemos normalmente por la noche a través del picadón a nefes, o sea, entregando nuestro nefes como depósito a Hashem. Es absolutamente genial lo que nos está diciendo. Tienen que abrir sus ojos y sus oídos a esto, debido a que lo espiritual es eterno, es el bálsamo para el alma, no es un consuelo pueril, sino que su luz más elevada desciende con estas palabras y proporciona la salvación y el rescate del alma. Seguimos. Y cuando por la mañana llega el momento en que las nefashot, plural de nefes, descienden una vez más, ella, la chispa del nefes, no desciende. Entonces mi ruaj, como en el versículo, desciende y entra dentro de mí. Y esto sucede por la mañana. Por lo tanto, en la mañana no voy a desearte a ti en el aspecto del nefes, sino que voy a desearte a ti en el aspecto del ruaj que ingresa dentro de mí para ser corregido, como se dijo. Mire aquí cuidadosamente lo que dice, y esto es Kabbalah. Esto no se puede encontrar en ningún otro lugar. Esto es lo que nos ayuda. No es algo nacional. Cada nación, cada grupo tiene sus propias ideas u opiniones que son válidas para alguien. Los rusos tienen su propia cultura religiosa y tradicional, y esa es su realidad. Los americanos tienen su propia realidad
con sus propias tradiciones, los italianos y etcétera. Todo el mundo tiene su propia visión de la realidad, sus propios patriarcas, cada nación los recibió y están formados históricamente de esta manera. Preste atención a lo que estoy tratando de decir, porque esta es una realidad nacional, pero no es la realidad del Creador Hashem, la realidad global e inequívoca para cada uno de nosotros. Es la realidad de los holandeses, los franceses, también de los judíos, que no son diferentes del resto y que también hicieron una cultura de sus tradiciones. Es lo mismo en todo el mundo, a excepción de esto que le estoy dando aquí de Cábala. En Cábala estudiamos la realidad del mismo creador Hashem y es algo que es completamente diferente que entender la realidad de una nación determinada, su visión, que siempre es limitada de la nación, restringida en términos del tiempo. Aquí estamos estudiando la doctrina de la liberación, que es válida para todo el mundo. Estamos estudiando la realidad de Hashem y solo esto nos va a ayudar. Otras realidades solo ayudan a la persona, pero socialmente, para sostenerse en esta sociedad, para sentirse cómodo en esta sociedad o para adaptarse a ella, para estar integrado en la sociedad. Pero esto toca su personalidad. Solo la Cábala puede llevar a alguien a su personalidad, vista desde la realidad de Hashem, inequívoca e invariable del mismo Creador. Por lo tanto, solo esto puede ayudar a la persona. Esto es lo que estamos aprendiendo aquí. De la Sagrada Escritura es este versículo que uno puede pronunciar con la intención adecuada Kavaná. Estamos aprendiendo algunas pocas Kavanot correctas y a través de esto usted se hace apropiado para estimular estos milagros que tiene que hacer. Esté seguro de que estos milagros le van a suceder. Uno se hace accesible a estas transformaciones de su Neshama y a través de esto determina su destino. Uno puede concluirlo en esta generación. Esto no quiere decir que su alma no regresará, volverá, pero para un fin completamente distinto. Puede venir como un ibur, como hemos dicho, para ayudar a alguien y cosas así. Esto es otra cosa. Uno no vuelve a este mundo por sus correcciones ya, para sufrir y así sucesivamente, sino que vuelve para el bien, solo por los méritos. Uno puede tomar parte en los méritos de la persona a la cual su chispa ingresó para ayudar. Y todas las cosas buenas que hace vienen para su balance. Uno gana a partir de sus buenas acciones, pero no a partir de sus malas acciones. ¿Está esto claro? Asimismo, no desde su dolor o tristeza, a pesar de los consejos pueriles de compartir el dolor que hay en el mundo. ¿Cómo puede uno compartir con alguien su dolor, consigo mismo? Esto es ponerlo en acción. Ahora escucha atentamente lo que nos dice a continuación. Dice que por lo tanto, las letras iniciales de la palabra Bet Aleph Resh, que dice, con mi ruach en medio de mí, madrugo para buscarte. Bet Aleph Resh es un beer, un pozo. Hemos aprendido que el nefes se eleva por la noche. Esto alude a lo que se ha mencionado aquí anteriormente, porque mi nefes desea elevarse apasionadamente al pozo, como se mencionó. Está todo en esta lección. Le aconsejo que repita esta lección más de una vez hasta el final de este perec. Es una breve lección del texto imprescindible. Usted tiene que poder ir más al fondo y entenderlo, ya que le dará enormes poderes y comprensión que harán maravillas para usted. Le ocurrirán milagros, pero es su propio esfuerzo, porque tiene que hacerlo. Escuche ahora lo que nos está diciendo. ¿A quién se aplica este tikkun? Preste atención. Por lo tanto, si una persona sabe que completó, o sea, que corrigió su chispa de nefes, es adecuado, que es buena, que esta es ya, que diga este versículo, tiene que decirlo. Tiene que decir, con mi nefes te he deseado en la noche. Y usted tiene que decirlo con la boca. Y dice, con toda su intención, Kavaná, antes de que usted se acueste a dormir, y a través de esto va a alcanzar entonces la esencia del Ruach y también de la Neshama.
y ya no tendrá necesidad de otros Gilgulín. Entienda este secreto que está oculto y sea cuidadoso con esto que le digo. Apúntelo en un papel. Antes de dormir, preste atención a lo que dice, tiene que decirlo. Con mi nefes te he deseado en la noche. Hay que apuntarlo en un papel. Y por la mañana decir, y con mi ruaj en medio de mí, madrugó para buscarte. Dice, sin embargo, cuando decimos por la noche, cuando nos vamos a acostar, el versículo, en tu mano coloco mi ruaj como picadón, como depósito, esto nos ayudará en esta tikkun que estamos tratando ahora, porque el propósito de esto es que nuestras nefasot solo se eleven como depósito y regresarán por la mañana, que es nuestra kabaná con este versículo. Pero el versículo dice, mi nefes anhela apasionadamente, tiene la intención de dejar el nefes arriba y permitir que el ruaj y la nesama desciendan a su lugar, como se ha mencionado aquí anteriormente. Lección 14. Cuarta introducción. Y nos quedamos, bueno, vamos a hacer un poco. Dice, en materia del Gilgul, estas son las primeras palabras de la cuarta introducción. La cuestión de la doble reencarnación y la esencia de la misma será explicada, y estas son sus palabras. Citas las palabras de su Rab el Ari. Y otras dos diferencias en materia del Gilgul, solamente. En primer lugar, cuando alguien viene a este mundo por primera vez y es considerado digno, o sea que logra el Naran, las tres luces, Nefer, Ruach y Nesama, pero luego peca y mancha, en su próxima vida no podrá corregirlos de una vez, excepto a través del mecanismo que hemos explicado anteriormente. O sea, cuando se va a dormir, se debe de recitar este versículo. Apúntenlo en un papel. Cuando se vayan a dormir hay que recitar esto. Mi nefes te ha deseado en la noche. En segundo lugar, si por primera vez el Gilgul se hace digno, que lo merece, solamente su nefes y peca y lo mancha, cuando reencarna será capaz de recibir, de lograr el Naran en este mismo Gilgul, debido a que su Ruach y su Neshama no habían sido dañados. Por lo tanto, esto puede unirse al nefes que ha sido corregido, como si se tratara de una primera reencarnación, del mismo modo que se dice en el Zohar, si él merece más. Él va a recibir Ruach, y si merece más, va a recibir también Neshama. Esto no es el caso cuando todos ellos vinieron juntos y todos fueron manchados. Entonces, no solo el nefes, sino los tres, porque ¿cómo un nefes corregido puede convertirse en la carroza para un ruaj y una nesama que están dañados? Sin embargo, si solo fue dañado el nefes, la chispa del nefes, durante la primera vez, los tres pueden regresar juntos en un único Gilgul. ¿Por qué? Lo hemos aprendido anteriormente. Como he dicho antes, apenas puedo añadir algo en este objeto del estudio, solo pequeñas explicaciones, porque es una cuestión de comprensión aquí. Esta comprensión vendrá gradualmente con el estudio y con su devoción en usted mismo y etcétera. Dice, mi humilde opinión, la del discípulo de Ari, Rab Haim Vital, me parece que cada aspecto de la corrección es realmente el del cumplimiento de las mitzvot, que dependen de los miembros del nefes, de las chispas de nefes. Todas las manchas resultan de violar mitzvot negativas. Y se debe completar y traer el nefes al cuerpo, que es llamado tikkun nefes, corrección del nefes. Presten atención a las definiciones. La cábala son definiciones y tiene que colocarlas en su corazón, que solo puede hacerse mediante el cumplimiento de las mitzvot. Preste atención a lo que nos está diciendo. Todo lo que una persona hace en una reencarnación es para este cuerpo. ¿Está claro? Y lo que nos está diciendo es que pertenece al primer y segundo cuerpo. El primer cuerpo, por ejemplo, hace una parte de la corrección del nefes y el otro la completa y etc. Observe con atención cómo funciona.
Sin embargo, a pesar de que los pecados manchan el nefes, estos no impiden que sus chispas ingresen. En otras palabras, estas siguen llegando. Sin embargo, hay otras dos diferencias en esta cuestión, y es que cuando una persona solo recibe el nefes durante su primera vida, pero no merece corregirlo por completo y muere, dado que este primer cuerpo no completa la corrección de todos los aspectos de este nefes en el momento entonces de la resurrección de los muertos, solo aquellas partes que fueron corregidas de este nefes en el curso de esta vida, de este cuerpo, entonces regresarán con este, lo corregido solamente. Entonces, en consecuencia, cuando la chispa del nefes reencarna en otro cuerpo diferente para completar su corrección, su tikkun, para finalizarlo, entonces puede obtener el naran, el nefes, el ruach y la nesama. Entonces todas las otras chispas, partes del nefes que fueron corregidas en el segundo cuerpo, junto con el ruach y la nesama, pertenecen al segundo cuerpo, en el momento de la resurrección de los muertos. El primer cuerpo no tiene parte en el ruach y la nesama, pero tiene una cuota en parte con el nefes, o sea, la parte que fue corregida de este. El resto de los aspectos pertenecerán al segundo cuerpo. Solo observe lo que estamos aprendiendo aquí. Son cosas concretas acerca de la reencarnación, como tiene lugar cuantitativa y cualitativamente. Es muy bueno lo que nos está diciendo ahora, paso a paso. Y nos vamos a quedar aquí, página 1729. Vamos a pasar después al capítulo del matrimonio por levirato de Shaba de Mishpatim respecto al Ibum del Zohar. Nos quedamos en página 1729.